Hay un momento en la vida en el que la ilusión se desvanece. No es cuando alguien muere, es cuando se lee el testamento. Hasta ese momento creías que había algo más importante que el dinero, algo que mantenía a esas personas a tu alrededor. Tal vez el afecto, tal vez la historia, tal vez los recuerdos. Pero entonces, en una fría oficina, con un abogado leyendo números con voz monótona, te das cuenta, todo eso se sustentaba en una fantasía. Y las fantasías no sobreviven a la cruda realidad de una herencia disputada. Freud diría que es en ese momento cuando el inconsciente de cada uno salta a la superficie, sin disfraces, porque mientras el padre o la madre estaban vivos, había un acuerdo tácito, una máscara social que todos usaban. Visitas los domingos, abrazos en las fiestas, mensajes de cumpleaños. Todo funcionaba porque había algo aún sin resolver, la posibilidad de heredar. Pero ahora que esa posibilidad se ha vuelto real, concreta, dividida en cifras y bienes, la verdad sale a la luz. Y la verdad duele. Puede que estés leyendo esto y pienses, pero en mi familia es diferente. Quizás lo sea. Pero si ya has pasado por esto, si ya has visto a hermanos convertirse en extraños, a primos transformarse en enemigos, a hijos que cuidaron durante años ser olvidados, mientras que los que desaparecieron regresan exigiendo su parte justa, entonces lo sabes. Sabes que la herencia no crea la guerra, solo enciende la luz en una habitación que siempre ha estado a oscuras. Y cuando se enciende la luz, ves con quién estabas compartiendo realmente ese espacio. Lo que voy a mostrarte aquí no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con algo mucho más profundo y mucho más doloroso. Tiene que ver con descubrir que te han querido de forma condicional, que el afecto tenía un precio, que su presencia a tu lado siempre dependía de algo que aún no habías entregado, y cuando finalmente lo entregas, aunque sea a través de la muerte, aunque sea una herencia que ni siquiera elegiste dar, lo que recibes a cambio no es gratitud, es pelea, es resentimiento, es codicia disfrazada de justicia. Entonces la pregunta que queda es, si eran capaces de eso todo el tiempo, ¿qué más era mentira? La escena se repite en infinitas variaciones, pero el guión es siempre el mismo. El patriarca o la matriarca muere. Hay lágrimas, hay velatorio, hay abrazos incómodos de personas que no se ven desde hace años. Durante unos días, todo el mundo finge estar unido por el dolor. Pero entonces llega el momento de leer el testamento, y es como si alguien encendiera una cerilla en un barril de pólvora. De repente, el hijo que vivía lejos y nunca llamaba, aparece con un abogado. La hija que cuidó de su madre durante los últimos 10 años descubre que el apartamento se repartirá a partes iguales con quien nunca apareció. El hermano mayor, que siempre ha sido el portavoz de la familia, cuestiona cada línea, cada coma, cada número. Y tú en medio de todo esto, miras a tu alrededor y piensas, ¿quiénes son estas personas? Porque de repente se han vuelto irreconocibles. Esa hermana dulce y servicial ahora tiene una mirada dura y calculadora. Ese primo que siempre fue tranquilo, ahora habla en tono agresivo, exigiendo lo que es suyo por derecho. Y lo peor, todos están convencidos de que están actuando con justicia. Nadie se ve a sí mismo como codicioso. Nadie admite que está allí por el dinero. Todos tienen una narrativa preparada, una justificación moral, una excusa emocional que transforma su propio interés en algo noble. Hay algo que sucede en el momento en que se abre el testamento que es casi teatral. Todos están sentados en la misma sala, pero ya no están del mismo lado. Las miradas cambian, las posturas cambian. De repente, ese abrazo que le diste a tu hermano en el velatorio parece falso en retrospectiva. Esa conversación con tu prima el día del entierro, en la que ella dijo que la familia tenía que mantenerse unida, ahora suena a manipulación, porque te das cuenta, ellos ya sabían lo que iba a pasar, o peor aún, ya estaban planeando cómo reaccionar. Y quizás lo más doloroso de todo sea darte cuenta de que tú también lo estabas haciendo, que, en algún rincón de tu mente, mientras llorabas la muerte de tu padre, había una parte de ti pensando, ¿y ahora qué? ¿Cómo quedará la división? Te avergüenzas de ello, te sientes culpable, pero es humano pensar en cosas prácticas, incluso en medio del dolor. El problema no es pensar en la herencia. El problema es cuando la herencia se vuelve más importante que el recuerdo de quien falleció. Y entonces empiezas a recordar.
Empiezas a repasar en tu cabeza todos los momentos en los que algo te pareció extraño, pero lo ignoraste. Aquella Navidad en la que tu hermano preguntó por el testamento de tu padre, pero tú pensaste que solo era curiosidad. Aquella vez en que tu hermana comentó, de pasada, que sería justo que quien más cuidara recibiera más. Aquel primo que siempre quiso saber cuánto valía la propiedad de la familia. Pensaste que solo eran conversaciones casuales, pero ahora lo entiendes. Eran sondeos, preparativos. Todo el mundo ya estaba midiendo, calculando, posicionándose. Y tú, ingenuo, creías que estabas en una familia. Porque fíjate, si tu familia estuviera realmente unida por el afecto, por la historia, por el amor verdadero, el reparto de la herencia sería el momento de mayor generosidad. Sería el momento en el que cada uno pensaría en los demás, en el que cada uno reconocería el esfuerzo de los demás, en el que cada uno renunciaría a algo en favor de quien más lo necesitara. Pero no es eso lo que ocurre, ¿verdad? Lo que ocurre es todo lo contrario. Es como si la muerte del padre o de la madre liberara a todos para mostrar finalmente quiénes han sido siempre. Y lo que aparece no es bonito. Lo que aparece es competencia, celos, codicia disfrazada de justicia. Pensabas que conocías a esas personas, creciste con ellas, compartiste habitaciones, juguetes, secretos, pero ahora, al verlas pelear por cada centavo, por cada objeto, por cada migaja que dejó el difunto, entiendes, nunca las conociste de verdad, o peor aún, siempre las conociste, pero te negaste a verlas, porque es más cómodo creer en la ilusión de una familia amorosa que afrontar la realidad de que solo erais individuos coexistiendo bajo el mismo techo, esperando el día en que por fin pudierais dejar de fingir. Entonces, la pregunta que queda es, si eran capaces de eso todo el tiempo, ¿qué más no viste? ¿Cuántas otras veces fingieron afecto? ¿Cuántas otras veces el interés estaba ahí, pero preferiste creer que era amor? Y quizás la pregunta más dolorosa de todas, ¿tú también hacías eso? ¿También estabas allí por conveniencia, por obligación, por la expectativa de una herencia y te convenciste de que era amor? Esa es la verdad que nadie quiere afrontar. Que tal vez toda la familia era una construcción frágil, mantenida en pie por conveniencia mutua y por la presencia de alguien que funcionaba como centro gravitacional. Y cuando ese centro muere, todo se derrumba, porque no había nada real que lo sostuviera. Solo había papeles que interpretar, máscaras que usar y un acuerdo tácito de que nadie se quitaría la máscara mientras el padre o la madre estuvieran vivos. Pero ahora que se han ido, el espectáculo ha terminado. Y lo que queda es la verdad desnuda, cruda e insoportablemente dolorosa. Nunca fueron una familia. Solo eran personas unidas por lazos de sangre y por interés. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué personas que crecieron juntas, que compartieron la misma mesa, se convierten en enemigos mortales cuando se trata de dinero? Esto es lo que Freud realmente entendió y que lo cambia todo. La herencia no es el problema. Nunca lo fue. La herencia es solo el símbolo. Es el objeto que condensa en un solo momento todas las preguntas que te has pasado toda la vida haciendo y nunca has obtenido respuesta. ¿Me quería mi padre? ¿Me valoraba mi madre? ¿Realmente importaba o era solo uno más? Y cuando se lee el testamento, cuando ves las cifras, cuando ves lo que te han dejado a ti frente a lo que les han dejado a tus hermanos, por fin tienes una respuesta. Y esa respuesta ya no se te va de la cabeza. Piénsalo así. Cuando eras niño y tu hermano recibía un regalo más grande, o cuando tu hermana recibía más atención, o cuando tu padre pasaba más tiempo con un hijo que con otro, te dolía, no te dolía, pero no sabías explicar por qué. No se trataba del juguete, no se trataba del tiempo, se trataba de lo que eso significaba. Era el mensaje implícito, tú vales menos, y lo guardaste, te lo tragaste, fingiste que no importaba, pero importaba. Y siguió importando durante décadas. La herencia es la versión adulta y definitiva de ese momento. Solo que ahora no hay forma de fingir que no está sucediendo. No hay forma de que tu padre diga, no fue eso lo que quise decir, o de que tu madre lo compense con una caricia después. Está escrito, firmado, registrado. Y cada real que no recibiste, cada bien que fue a parar a otra persona, se convierte en una prueba material de que tenías razón todo el tiempo. Eras el menos querido. O peor aún, solo eras tolerado. Freud lo explicaría como una fantasía inconsciente.
Desde niño, todo hijo construye una narrativa interna sobre su lugar en la familia. Soy el preferido, soy el olvidado, soy el que tiene que demostrar su valía. Y esas narrativas permanecen ahí, en lo más profundo de la mente, dirigiendo comportamientos, creando expectativas, moldeando la forma en que te relacionas con tus padres y hermanos. Y cuando llega la herencia, es como si fuera la prueba final de esa narrativa. Es la oportunidad de que se confirme o se destruya. Y cuando se confirma de la peor manera posible, cuando descubres que sí, que realmente eras el menos importante, el dolor es devastador. Esto explica por qué dos personas pueden mirar la misma división de la herencia y tener reacciones completamente opuestas. Para una, recibir la mitad del apartamento es justo y esperado. Para la otra, recibir la mitad es una afrenta, una injusticia flagrante, porque ella cuidó de su madre durante 10 años mientras el otro desapareció. Lo que cambió no fue el valor, fue el significado. Una persona veía esa división como un reconocimiento de igualdad. La otra lo veía como una negación del sacrificio, y ambas tienen razón, dentro de sus propias narrativas internas, construidas a lo largo de décadas. Por eso la pelea nunca es realmente por el apartamento, por el coche, por la cuenta bancaria. La pelea es por lo que eso representa. Cada bien material se convierte en un espejo de cuánto has sido, o no has sido, amado. Y si crees que eso no importa, que ya eres adulto, que ya has superado esas cuestiones, prueba a recibir menos que tu hermano en un reparto de herencia y mira cómo te sientes. Verás si la herida no vuelve a abrirse, fresca y sangrante, como si tuvieras 5 años otra vez y te estuvieran dejando de lado delante de todo el mundo. Porque en el fondo, lo que todo hijo quiere no es el dinero, es la prueba de que era el preferido, o al menos de que era igualmente querido. Y cuando eso no ocurre, cuando el testamento muestra un reparto que parece injusto, que parece favorecer a un hijo en detrimento del otro, el dolor es profundo y primitivo. No es un dolor racional. No sirve de nada que alguien venga y diga, pero tú ya tienes tu vida, no necesitas ese dinero, déjalo estar. No funciona así, porque lo que está en juego no es la cuenta bancaria, es la validación. Es la respuesta definitiva e inapelable a la pregunta que has llevado toda la vida. ¿Fui suficiente? Y cuando la respuesta que viene del testamento es no, cuando ves que el apartamento se lo ha quedado tu hermano, que el terreno se lo ha quedado tu hermana, que los ahorros se han repartido de forma desigual, lo que sientes no es solo decepción, es traición. Es como si tu padre o tu madre, incluso después de muertos, hubieran dado el veredicto final. No eras tan importante como pensabas. Y eso no se resuelve con terapia, con tiempo, con comprensión. Eso deja huella, para siempre. Por eso ves a gente destruyendo relaciones de décadas, por cantidades que, objetivamente, no cambiarían sus vidas. No se trata de los 10,000 reales, más o menos. Se trata de lo que esos 10,000 reales dicen sobre tu valor como hijo, como persona, como ser humano digno de amor. Y nadie puede ser racional al respecto. Nadie puede simplemente dejarlo pasar, cuando lo que está en juego es la validación de toda una vida. Entonces la guerra no es por el dinero, es por el amor que el dinero debería representar, pero nunca representó. Y esa es una guerra que nadie puede ganar. Así que hablemos de la parte más difícil, la parte que duele solo de pensar en ella, porque hasta ahora puede que te estés convenciendo de que la situación es compleja, que hay matices, que tal vez solo sea un malentendido amplificado por el duelo, pero no es así. La verdad es más simple y más brutal que eso. La herencia no creó la codicia, solo reveló quién siempre estuvo allí por interés y no por amor. Y lo más doloroso, darte cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí, solo que elegiste no verlas. Piensa en las últimas veces que apareció tu hermano. No fue en tu cumpleaños, no fue cuando pasaste por un momento difícil, fue cuando necesitaba algo, un favor, un contacto, un préstamo, y después de conseguirlo, volvió a desaparecer. Lo pasaste por alto. Está ocupado, te dijiste a ti mismo. Su vida es muy ajetreada. Pero ahora al verlo allí, con un abogado a su lado peleando por cada centavo de la herencia, lo entiendes. Siempre estuvo demasiado ocupado para quererte, pero nunca estuvo demasiado ocupado para calcular cuánto valías. O esa prima que solo llamaba cuando quería saber cómo estaba tu madre. Pensabas que era preocupación genuina.
Lo era, pero no por tu madre. Era por la herencia. Cada pregunta sobre la hospitalización, los gastos médicos, los tratamientos caros, no era empatía, era contabilidad. Ella estaba calculando cuánto le quedaría al final, y tú, ingenuo, le agradecías su atención. Freud diría que hay una diferencia brutal entre presencia e interés. La presencia es estar ahí cuando no hay nada que ganar. El interés es aparecer solo cuando hay algo en juego. Y la herencia tiene ese poder casi quirúrgico de separar uno del otro. Expone quién estaba presente y quién solo estaba interesado. Y cuando te das cuenta de que la mayoría de las personas a las que llamabas familia solo estaban interesadas, el suelo se derrumba, porque empiezas a cuestionarlo todo, cada recuerdo, cada gesto, cada palabra de afecto. ¿Era real o solo era una estrategia a largo plazo para asegurarse una parte de la herencia? Y lo más perturbador es que empiezas a ver el patrón. Ese tío que siempre fue amable con la abuela rica, pero ignoraba a los demás. Esa sobrina que visitaba al abuelo todas las semanas, pero desapareció por completo después de que él donara todo en vida. Ese hijo que vivía lejos, pero aparecía cada vez que el padre hablaba de cambiar el testamento. Pensabas que eran coincidencias. No lo eran. Eran estrategias. La herencia funciona como una radiografía emocional. Muestra lo que siempre ha estado dentro de las personas, pero que permanecía oculto bajo capas de educación, conveniencia social y miedo al juicio. Pero cuando hay dinero en juego, cuando hay bienes que disputar, esas capas caen, y lo que aparece es el núcleo real de la persona. Y a menudo ese núcleo es frío, calculador y profundamente egoísta. Puede que estés pensando, pero todo el mundo necesita dinero. Es natural querer recibir la herencia. Y tienes razón, es natural. El problema no es querer recibirla. El problema es lo que estás dispuesto a destruir para recibirla. El problema es cuando conviertes a tu hermano en enemigo, cuando demandas a tu hermana, cuando difundes mentiras sobre quién ha cuidado de tu padre en los últimos años, cuando manipulas documentos, cuando inventas historias sobre promesas que nunca se hicieron. Eso no es querer recibir. Eso es codicia disfrazada de derecho. Y lo más cruel de todo esto es que probablemente tú lo cuidaste. Tú fuiste quien lo acompañó a las consultas médicas. Tú fuiste quien le cambió los pañales, quien le dio los medicamentos, quien le tomó la mano a tu padre cuando tenía miedo. Fuiste tú quien renunció a viajes, a oportunidades, a tiempo con tus propios hijos para cuidar de él. Y durante todo eso, nunca pensaste en la herencia. Lo hiciste porque era tu padre, porque lo querías, porque era lo correcto. Pero ahora, al ver a tus hermanos que desaparecieron peleándose por el dinero, te sientes utilizado dos veces. Una por tu padre, que no reconoció tu esfuerzo en el testamento, y otra vez por tus hermanos, que utilizaron tu dedicación como excusa para vivir sus vidas mientras tú te sacrificabas. Y cuando llega el momento de repartir, tienen la osadía de decir que el reparto debe ser igualitario. Todos somos hijos, dicen, como si ser hijo fuera solo un título de sangre, y no una práctica diaria de amor y presencia. Entonces te das cuenta, la herencia no muestra quién es tu familia, muestra quién ha sido siempre tu familia. Y tú estabas ciego, o peor aún, lo sabías, pero no querías creerlo, porque es más fácil vivir en la ilusión de que eres querido que afrontar la verdad de que solo eras conveniente. Pero hay algo aún más perturbador en toda esta historia, algo que Freud observó y que explica por qué las peores personas siempre se creen las más justas. Es el teatro de la moralidad. Es la capacidad humana de transformar la codicia en virtud, el interés en principio y el egoísmo en justicia. Y en la disputa por la herencia, este teatro alcanza su punto álgido. Escucha las frases que utilizan. No es por el dinero, es una cuestión de principios. Solo quiero lo que es justo. Papá hubiera querido que fuera así. No voy a dejar que me engañen. Fíjate en que ninguna de estas frases menciona la codicia. Ninguna admite el interés personal. Todas están envueltas en papel de moralidad, como si fueran cruces nobles por un bien mayor. Pero detrás de cada una de estas frases pulidas hay un único pensamiento real. Quiero más. Esto sucede porque el ser humano tiene una profunda necesidad de verse a sí mismo como una buena persona. Nadie puede mirarse al espejo y decir, soy codicioso. Estoy destruyendo a mi familia por dinero. El ego no soporta esa imagen.
Entonces la mente crea una historia diferente, una versión de los hechos en la que tú no eres el villano, sino la víctima, en la que no estás luchando por codicia, sino por justicia, en la que no estás siendo egoísta, sino simplemente protegiendo lo que es tuyo por derecho. Freud llamaba a esto racionalización, un mecanismo de defensa que protege al ego de la verdad insoportable. La persona toma su deseo más vil y lo reviste de justificaciones nobles hasta que parece no solo aceptable, sino moralmente obligatorio. Y cuanto más utiliza la persona este mecanismo, más cree en su propia historia. No está fingiendo. Realmente se ha convencido de que tiene razón, de que es la víctima, que los demás son injustos. Por eso ves a personas que han desaparecido durante años, que nunca han llamado, que nunca han ayudado en nada, aparecer en el momento de la herencia con un discurso indignado sobre sus derechos. Realmente creen que se lo merecen, porque en la historia que han construido tenían sus motivos para desaparecer. Estaban ocupadas, vivían lejos o tenían sus propios problemas, y en su cabeza eso justifica su ausencia. Así que cuando llega el momento del reparto, no se ven a sí mismas como oportunistas, se ven como hijos que fueron descuidados, olvidados, y que ahora por fin reclaman lo que siempre les ha pertenecido. ¿Y el hijo que cuidó de él? En su narrativa, este es quien intentaba manipular al padre. Era un interesado, solo estaba allí por la herencia, se quedó cerca para asegurarse una parte mayor. Fíjese en la inversión. El único que estaba presente se convierte en el villano, y los ausentes se convierten en víctimas. Esto no solo es injusto, es obsceno. Pero así es como funciona la mente cuando necesita proteger el ego de la verdad. ¿Y sabe qué es lo más fascinante de todo esto? Que cada lado tiene un arsenal completo de argumentos morales. El hijo que cuidó dice, me sacrifiqué, estuve presente, renuncié a mi vida. El hijo ausente dice, yo también soy hijo, la sangre es la misma, yo también perdí a mi padre. Ambos están usando un lenguaje moral. Ambos creen genuinamente que tienen razón, y ambos son incapaces de ver la situación desde la perspectiva del otro, porque eso requeriría renunciar a su propia narrativa de víctima, y la narrativa de víctima es demasiado poderosa. Justifica cualquier comportamiento, cualquier ataque, cualquier crueldad. ¿Ve cómo esto se convierte en un círculo vicioso? Cuanto más se convence una persona de que está siendo tratada injustamente, más se siente autorizada a atacar, y cuanto más ataca, más necesita convencerse de que está siendo injusticiada para justificar sus propios ataques. Es una espiral descendente en la que cada parte se atrinchera más en su propia versión de la historia, se vuelve más ciega a la realidad y más violenta en la defensa de lo que considera su derecho. Y durante todo este proceso, nadie está de luto, nadie siente la pérdida, porque el teatro de la moralidad también sirve como anestesia emocional. Es más fácil pelear con tu hermano que admitir que tu padre se ha ido. Es más fácil contratar a un abogado que sentarse y llorar. La disputa se convierte en un escudo emocional, una distracción conveniente que impide sentir el dolor real de la pérdida. Y entonces, meses después, cuando se ha repartido el dinero, cuando se han vendido los bienes, cuando los abogados han salido de escena, entonces sí llega la soledad, y llega devastadora. Ahora, si estás viviendo esto, si eres tú quien ha cuidado y estás viendo este teatro desarrollarse ante tus ojos, necesito decirte algo, y presta atención, porque esto puede cambiarlo todo. No tienes por qué entrar en este teatro, no tienes que convencer a nadie de nada, no tienes que demostrar que cuidaste, que te sacrificaste, que mereces más, porque quien necesita pruebas ya ha decidido no creer, y no puedes despertar a quien finge dormir. Hay una paz profunda en aceptar que algunas batallas no deben librarse, no porque seas débil, no porque te hayas rendido, sino porque has comprendido que el precio de ganar es mayor que el premio. Puedes ganar la guerra judicial, puedes quedarte con la mayor parte de la herencia, pero perderás tu paz, tu salud mental, años de tu vida, y cualquier resto de relación que aún existía. ¿Vale la pena? Y si te das cuenta de que no vale la pena, que el dinero no compensa la destrucción, entonces hay un camino diferente, un camino que poca gente elige porque requiere otro tipo de valentía, requiere que lo dejes ir,
que aceptes la injusticia, que dejes que se queden con el dinero, con los bienes, con la aparente victoria, porque has comprendido que la verdadera herencia no está en ningún testamento, está en tu capacidad de salir de esta guerra con tu dignidad intacta, y eso nadie te lo puede quitar. Entonces, tal vez la pregunta no sea ¿cómo gano esta disputa?, sino ¿por qué estoy en ella? Y tal vez la respuesta más liberadora sea no tienes por qué estar. Pero antes de decidir si vas a luchar o soltar, tienes que entender una última capa, porque la disputa por la herencia nunca se trata solo del presente, se trata del pasado, se trata de todas las veces que te han menospreciado y te lo has tragado en silencio, todas las veces que tu hermano ha sido el favorito y nadie lo ha admitido, todas las veces que has tenido que demostrar tu valía mientras tu hermana recibía amor incondicional. La herencia es donde todo esto explota. Es el ajuste de cuentas psíquico que se ha estado posponiendo durante décadas. Freud lo veía claramente en las familias que estudiaba. La rivalidad entre hermanos no es una fase infantil que pasa con el tiempo. Es una herida que puede permanecer latente, pero que nunca cicatriza por completo. Y cuando los padres mueren, cuando ya no hay nadie que medie, cuando ya no hay nadie ante quien fingir, esas heridas se abren de nuevo. Solo que ahora, en lugar de pelear por atención o por un juguete, los hermanos pelean por dinero y por bienes. Pero, en el fondo, la pelea es la misma. Se trata de quién era más querido, quién era más importante, quién tenía más valor. ¿Recuerdas cuando tenías 7 años y tu padre se llevó solo a tu hermano a pescar? ¿Recuerdas lo mucho que te dolió, cómo te sentiste rechazado, pero no sabías cómo expresarlo? Te tragué ese dolor, lo guardaste, y ahí se quedó, acumulándose. Y junto con él vinieron otros. La vez que tu madre defendió a tu hermana en una pelea en la que tú tenías razón. La vez que tu padre pagó la universidad de tu hermano, pero cuando tú se lo pediste, te dijo que no tenía dinero. La vez que en la fiesta familiar todos elogiaron a tu prima, pero nadie se fijó en tu esfuerzo. Cada una de estas situaciones creó una cuenta emocional pendiente, y la herencia es cuando se cobran esas cuentas. Por eso la disputa es tan desproporcionada. Por eso alguien lucha con uñas y dientes por un valor que objetivamente no cambiaría su vida, porque no se trata del valor, se trata de todas esas veces que te trataron como a alguien inferior, y ahora, por fin, tienes la oportunidad de revertir eso. Si consigues la mayor parte de la herencia, si demuestras que merecías más, eso borra todos esos recuerdos dolorosos, o al menos eso es lo que cree el inconsciente. Pero aquí está el problema, no lo borra. Puedes ganar toda la disputa, puedes quedarte con cada centavo, cada bien, cada objeto de valor, y el dolor seguirá ahí, porque el dolor nunca fue por el dinero, era por no haber sido visto, por no haber sido elegido, por no haber sido amado de la forma que necesitabas. Y el dinero no resuelve eso, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Lo que complica aún más las cosas es que cada hermano tiene una narrativa completamente diferente de la misma infancia. Tú recuerdas haber sido descuidado, tu hermano recuerda haber sido exigido en exceso, tu hermana recuerda haber sido asfixiada, y todos tenéis razón, dentro de vuestras propias experiencias. El problema es que cuando estas narrativas chocan en la disputa por la herencia, nadie puede escuchar la del otro. Cada uno está tan convencido de su propio dolor que no hay espacio para reconocer el dolor ajeno, y ahí es donde se completa la tragedia. Porque la disputa por la herencia podría ser una oportunidad para finalmente hablar de esas viejas heridas, para finalmente escucharse, para finalmente comprender que todos sufrieron de diferentes maneras en la misma familia disfuncional. Pero en cambio, se convierte en una guerra en la que cada uno utiliza su dolor como arma contra el otro. Yo sufrí más, yo me sacrifiqué más, yo merecía más. Y al final, todos pierden. Porque incluso quien gana la disputa judicial sigue siendo perdedor en la disputa emocional. Quizás la pregunta que debes hacerte no es ¿cuánto merezco recibir?, sino ¿qué es lo que realmente estoy tratando de resolver aquí? Porque si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que no se trata del apartamento, no se trata de la cuenta bancaria, se trata de demostrar que merecías el amor de tu padre.
Se trata de ser finalmente reconocido como el hijo que siempre debió haber sido visto. Se trata de vengar todos esos rechazos, todas esas comparaciones, todas esas veces que quedaste en segundo lugar. Pero, ¿y si te dijera que no necesitas ganar esta guerra para demostrar tu valía? ¿Que no necesitas un testamento para validar que fuiste un buen hijo? ¿Que no necesitas dinero para borrar el dolor de no haber sido el favorito? Porque la verdad es que nada de eso va a funcionar. La validación que buscas no está en la herencia, está en que aceptes que tus padres eran humanos, imperfectos, incapaces de darte el amor que necesitabas. Y eso no dice nada sobre tu valor, dice sobre sus limitaciones. Y cuando se calma la tormenta, cuando los abogados se van y se divide el dinero, ¿qué queda? Esa es la pregunta que nadie se hace en el fragor de la batalla. Porque todo el mundo está tan centrado en ganar, en demostrar que tiene razón, en asegurarse su parte, que nadie se detiene a calcular el coste real de esa victoria. Y el coste siempre es mayor que cualquier valor que puedas recibir. Seamos directos. Puedes ganar toda la disputa judicial. Puede quedarse con el apartamento, con la casa en la playa, con las cuentas bancarias, con cada objeto de valor que dejó su padre. Puede demostrar ante la justicia que tenía derecho a todo eso. Pero el día que ponga la llave en la puerta de ese apartamento, que ahora es solo suyo, sentirá el peso de lo que perdió para conquistarlo. Porque ese apartamento estará vacío, no solo de muebles, sino de familia. Tu hermano ya no contestará tus llamadas. Tu hermana te bloqueará en las redes sociales. Esos sobrinos que viste crecer ya no te conocerán, porque sus padres se encargarán de borrarte de sus vidas. Pasará la Navidad solo. Tu cumpleaños será sin mensajes, y cuando necesites a alguien, cuando la vida te derribe y busques a esas personas que un día compartieron tu historia, encontrarás silencio, porque ganaste la guerra, pero perdiste a todos los soldados que luchaban a tu lado. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que no siempre fuiste tú quien eligió esta guerra. Muchas veces solo te estabas defendiendo, solo intentabas proteger lo que era tuyo por derecho, solo respondías a los ataques. Pero el resultado es el mismo, porque la guerra no tiene vencedores cuando el campo de batalla es una familia. Solo hay supervivientes heridos que intentan entender cómo llegaron hasta allí. Freud decía que toda pérdida requiere duelo, pero el duelo por la herencia es doble, triple, a veces cuádruple. Pierdes a tu padre o a tu madre, pierdes a tus hermanos que se han convertido en extraños, pierdes la ilusión de que tenías una familia unida. Pierdes la versión de ti mismo que creía en los lazos de sangre inquebrantables, y cada una de estas pérdidas duele de una manera diferente, en un lugar diferente, y no sabes cuál duele más. El apartamento que ganaste en los tribunales no te abrazará cuando estés triste. El dinero de la herencia no te llamará por tu cumpleaños. Los bienes materiales no te visitarán en el hospital. Tendrás patrimonio, pero no tendrás una red de apoyo. Tendrás posesiones, pero no tendrás pertenencias. Y en algún momento, probablemente en una madrugada insomne, te preguntarás, ¿valió la pena? Y la respuesta más honesta, la que más duele admitir, es que muchas veces no valió la pena. Que cambiaste años de convivencia por meses de proceso judicial, que destruiste décadas de historia por números en una cuenta bancaria, que has convertido los recuerdos de tu infancia en pruebas para un tribunal. Y que ahora, mirando atrás, darías todo el dinero, todos los bienes, toda la razón que tenías, por volver atrás en el tiempo y elegir otra cosa. Pero no se puede volver atrás. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Algunas palabras, una vez dichas, no se pueden olvidar. Algunas puentes, una vez quemidos, no pueden reconstruirse. Y tendrás que vivir con eso. Tendrás que cargar con el peso de saber que tenías una familia y elegiste, o dejaste que eligieran por ti, convertirla en ruinas. Y lo más doloroso de todo es darte cuenta de que tu padre o tu madre, desde donde quiera que estén, lo están viendo. Están viendo a los hijos que criaron destruirse por lo que ellos dejaron. Están viendo que su legado no es el amor, no es la unión, sino la guerra. Y si crees en algo más allá de la muerte, sabes que ese es su dolor ahora. Ver que el último regalo que pudieron dar a sus hijos fue motivo de odio entre ellos. Entonces, tal vez la verdadera pregunta no sea cuánto vas a recibir, sino cuánto estás dispuesto a perder, porque el precio de la victoria en esta guerra no se paga con dinero.
Se paga con soledad, con arrepentimiento, con noches en vela pensando en lo que podría haber sido diferente, con fechas especiales pasadas en soledad, en historias familiares que mueren contigo porque no hay nadie más con quien compartirlas. Y ese precio, créeme, es impagable, porque puedes juntar todo el dinero del mundo, pero no puedes comprar lo que has perdido, la oportunidad de haber tenido una verdadera familia. Entonces, ¿qué hacer cuando te ves en medio de esta guerra? La respuesta no está en ganar, está en comprender. Y comprender duele más que pelear, porque exige que enfrentes verdades que preferiste ignorar toda tu vida. La primera verdad es esta: no todo el mundo es capaz de amar de forma genuina. Tus padres te amaron dentro de la capacidad limitada que tenían. Tus hermanos se relacionaron contigo dentro de las heridas que cada uno llevaba consigo. Y tú, con todo tu dolor y tus expectativas no cumplidas, tampoco fuiste perfecto. Nadie lo fue. Y aceptar eso, aceptar que tu familia era solo un grupo de personas heridas tratando de sobrevivir juntas, es el primer paso hacia la liberación. Freud entendía que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de expectativas irreales sobre el amor. Esperamos que nuestros padres sean perfectos, que nuestros hermanos sean leales, que nuestra familia sea nuestro puerto seguro. Y cuando eso no sucede, cuando descubrimos que las personas son imperfectas, egoístas, limitadas, nos sentimos traicionados. Pero la traición no está en ellos. Está en nuestra fantasía de que deberían ser diferentes de lo que son. Entonces, el camino hacia la liberación comienza cuando dejas de luchar contra la realidad, cuando aceptas que sí, tu hermano es codicioso. Sí, tu hermana es manipuladora. Sí, tu padre fue injusto. Sí, tu madre tenía preferencias. Y que nada de eso va a cambiar, por mucho que luches, por mucho que lo intentes, por mucho que grites. La realidad es lo que es, y puedes pasar el resto de tu vida intentando forzarla a ser diferente, o puedes aceptarla y seguir adelante. Pero aceptar no significa estar de acuerdo, no significa que todo esté bien, no significa que vas a fingir que nada pasó. Aceptar significa simplemente dejar de luchar contra lo que no se puede cambiar. Significa soltar la fantasía de que algún día ellos despertarán, pedirán perdón, reconocerán tu valor y todo se convertirá en un cuento de hadas. No va a pasar. Y mientras esperas por eso, estás atrapado, atrapado en el pasado, atrapado en el dolor, atrapado en una versión de ti mismo que todavía está esperando la aprobación de quienes nunca supieron darla. La verdadera herencia que puedes recibir no está en ningún testamento. Está en tu capacidad de mirar todo esto, la codicia, la injusticia, la falta de amor, y elegir no cargar más con ese peso, porque no necesitas su validación, no necesitas que reconozcan lo mucho que te preocupaste, no necesitas dinero para demostrar tu valía, ya sabes lo que hiciste, ya sabes quién fuiste, y eso es suficiente. Y si ellos no lo saben, si han elegido reescribir la historia para protegerse de la culpa, es su problema, no el tuyo. No eres responsable de la conciencia de los demás, no eres responsable de hacerles ver la verdad, solo eres responsable de una cosa: elegir qué tipo de persona quieres ser de ahora en adelante. Alguien que pasará el resto de su vida amargado, procesando, peleando, demostrando, o alguien que va a soltar, reconstruir, vivir. Y reconstruir significa crear una nueva definición de familia, una que no se base en la sangre, sino en el afecto real, en la presencia verdadera, en la reciprocidad. Puede que no tengas los hermanos con los que naciste, pero puedes construir una hermandad con personas que eligen estar a tu lado. Puede que no hayas tenido el amor incondicional de los padres que merecías, pero puedes convertirte en el padre o la madre que siempre has necesitado. Puede que no hayas recibido la herencia material que te correspondía, pero puedes dejar como legado a tus hijos algo mucho más valioso: la prueba de que es posible amar de verdad, sin condiciones, sin cálculos, sin esperar nada a cambio. Al final, la mayor herencia que puedes recibir no viene de fuera, viene de dentro. Es tu capacidad de mirar la verdad, sentir el dolor y aún así elegir vivir sin cargar con el peso de quien nunca supo amarte. Esa libertad, esa paz, esa ligereza, nadie te la puede quitar. Nadie puede disputarla en los tribunales. Nadie puede reclamarla como si fuera suya.
es solo tuya y vale más que cualquier apartamento, cualquier cuenta bancaria, cualquier bien material que pudieras haber recibido. Entonces te pregunto, ¿alguna vez te has sentido traicionado por la forma en que la herencia reveló el verdadero carácter de las personas que amabas? ¿Cómo lidiaste con ese dolor? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.